Sección 36 de Las vidas paralelas, tomo 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Las vidas paralelas, tomo 4, de Lucio Mestrio Plutarco, traducido por Antonio Ranz Romanillos. Cicerón parte 4. Dada la batalla de Farsalia, en la que no se halló por estar enfermo, y habiendo huido Pompeyo, Catón, que había reunido en Dirraquio bastantes fuerzas de tierra y una grande armada, deseaba que Cicerón tomara el mando a causa de corresponderle por la ley, estando adornado de la dignidad consular. Pero repugnándolo éste y huyendo enteramente de continuar la guerra, estuvo en muy poco que no le quitara la vida, llamándole traidor Pompeyo el joven y sus amigos, y desenvainando resueltos las espadas, a no haber sido porque Catón se puso de por medio y le sacó del campamento. Arribó a Brindis y allí se detuvo esperando a César, que tardó en llegar a Italia, por haberle llamado en los negocios al Asia y al Egipto. Cuando supo que había desembarcado en Tarento y que desde allí se dirigía por tierra a Brindis, le salió al encuentro, no sin alguna esperanza, aunque avergonzado de tener que ir a mirar la cara de un enemigo victorioso a presencia de muchos. Pero no le fue necesario decir o hacer cosa que no le estuviese bien, porque César, luego que vio que adelantándose a los demás iba a recibirle, se apeó, le abrazó y caminó hablando con él solo algunos estadios. Desde entonces siempre le tuvo en consideración y lo trató con aprecio, tanto que en el libro que escribió contra el elogio que de Catón había formado Cicerón, le celebró este mismo opúsculo y tributó alabanzas a su vida, que dijo tenía gran semejanza con las de Pericles y Terámenes. Intitulóse el escrito de Cicerón Catón y Anticatón el de César. Refiérese que siendo acusado Quinto Ligario por haber sido uno de los enemigos de César y defendiéndole Cicerón, dijo César a sus amigos: ¿qué inconveniente hay en oír al cabo de tanto tiempo a Cicerón cuando su cliente está ya juzgado tan de antemano por malo y por enemigo? Mas, sin embargo, Cicerón, desde que empezó a hablar, movió extraordinariamente su ánimo, y habiendo sido aquella oración maravillosa en la parte de excitar las pasiones y en la gracia de la elocución, observaron todos que César mudó muchas veces de color y que se hallaba combatido de diferentes afectos. Finalmente, cuando el orador llegó a tratar de la batalla de Farsalia, su agitación fue violenta hasta temblarle todo el cuerpo y caérsele algunos memoriales de la mano, de modo que vencido de la elocuencia absolvió a Ligario de la causa. Desde aquella época, habiendo el gobierno degenerado en monarquía, retirado de los negocios públicos, se dedicó a la filosofía con los jóvenes que quisieron cultivarla, que siendo de los más ilustres y principales, por su trato con ellos, volvió a tener en la ciudad el mayor influjo. Habíase aplicado a escribir y a traducir diálogos filosóficos, trasladando a la lengua latina los nombres usados en la dialéctica y la física, porque se dice haber sido el primero que introdujo los nombres de fantasía, catatesis, época, catalepsis y además átomo, ameres y quenón, a lo menos el que más los dio a conocer a los romanos, usando de metáforas y de otras expresiones acomodadas con singular industria y diligencia. Divertíase con poner a veces en ejercicio la gran facilidad que tenía en hacer versos, pues se dice que cuando le daba esta humorada, hacía en una noche 500. Habiendo pasado la mayor parte de este tiempo en su quinta tusculana, escribió a sus amigos que hacía la vida de Laertes, o por juego y chiste, como la acostumbraba, o por prurito de ambición de mando, no llevando bien el retiro. Rara vez venía a la ciudad como no fuese para visitar a César, y entonces era el primero que suscribía a los honores que le decretaban y que decía alguna cosa nueva en elogio de su persona y de sus hechos, como fue la relativa a las estatuas de Pompeyo que César mandó levantar y colocar, habiendo sido antes derribadas, porque dijo Cicerón que César, con este acto de humanidad, levantaba las estatuas de Pompeyo para afirmar más las suyas. Tenía pensado, según se dice, escribir la historia romana, entretejiendo con ella gran parte de la griega,
y recogiendo todas las fábulas y relaciones que corrían, pero vinieron a impedirse los negocios y sucesos públicos y privados, de los cuales la mayor parte parece que se los atrajo por su gusto. Porque en primer lugar repudió a su mujer Terencia por no haber hecho cuenta de él durante la guerra, hasta el punto de haberle dejado marchar sin nada de lo que necesitaba para el viaje, y por no haberle dado muestras ninguna de aprecio y amor cuando regresó a Italia, pues habiéndose detenido mucho tiempo en Brindis, no pasó a verle, y a la hija, cuando fue, no le dio para un camino tan largo las prevenciones y acompañamiento que eran correspondientes a una joven de su calidad. Y sin embargo le dejó la casa vacía y desprovista de todo, sobre haber contraído muchas y grandes deudas, porque estas fueron las causas más honestas que se pretestaron para este divorcio. Negaba las Terencia y el mismo Cicerón fue quien mejor hizo su apología, casándose de allí a poco con una doncella, según Terencia lo hizo correr, prendado de su figura. Pero según escribió Tirón, liberto de Cicerón, por mira de mejorar su casa y pagar sus deudas. Porque aquella joven era muy rica y Cicerón, que tenía su herencia en fideicomiso, por este medio la conservó en su poder. Como debiese, pues, grandes sumas, sus amigos y deudos le indujeron a que, en una edad ya impropia, se casara con aquella mocita y se librara de los acreedores, echando mano de sus bienes. Pero Antonio, haciendo mención de este casamiento en sus oraciones contra las filípicas, dice que echó de su lado una mujer en cuya compañía se había hecho viejo, motejándole con gracia que había sido un hombre que se había estado metido en casa ocioso y sin hacer el servicio militar. Después de este casamiento, a poco tiempo de él, se le murió de sobreparto la hija casada con Léntulo, con quien se había enlazado después de la muerte de Pisón, su primer marido. Acudieron de todas partes los filósofos a dar consuelo a Cicerón, tan sentido por la muerte de la hija, que repudió a su nueva esposa por parecerle que se había alegrado de la muerte de Tulia. Estos fueron los sucesos domésticos de Cicerón, el cual ninguna parte tuvo en la conjuración para la muerte de César, no obstante ser uno de los mayores amigos de Bruto, hacérsele insoportable el estado en que habían venido a parar las cosas, y parecer que deseaba el restablecimiento de la República como el que más, y es que los conjurados habían temido a su carácter falto de valor y a aquel desgraciado tiempo en que aún los más firmes y mejor constituidos habían perdido la resolución y osadía. Ejercitado aquel hecho por Bruto y Casio, como los amigos de César se tumultuasen y volviese a renacer el miedo de que la ciudad cayese otra vez en la guerra civil, Antonio, que era cónsul, congregó el Senado y habló brevemente de concordia, pero Cicerón, extendiéndose más acerca de lo que las circunstancias exigían, persuadió al Senado a que, imitando lo que en caso igual se había hecho en Atenas, publicase una amnistía con motivo de lo ocurrido con César, y a Casio y Bruto les asignara provincias. Mas esto no sirvió de nada, porque el pueblo, que ya por sí mismo se había movido a compasión, cuando vio que pasaba por la plaza el cadáver y Antonio le mostró la túnica de César, llena de sangre y acribillada a puñaladas, furioso y ciego de ira, en la misma plaza anduvo buscando a los matadores, y con tizones encendidos corrieron muchos a las casas de estos para darle fuego. Y aunque de este peligro se salvaron con guardarse y precaverse, temiendo otros muchos no menores que él, tuvieron que abandonar la ciudad. Esto dio osadía a Antonio, y si a todos se infundió temor, pareciéndoles que usurparía a una autoridad monárquica, mucho mayor se le causó a Cicerón, porque viendo que el poder de éste en la República había adquirido fuerza, y sabiendo que era del partido de Bruto, abiertamente se mostraba incomodado con su presencia, además que siempre estaban recelosos el uno del otro por la desemejanza de su conducta y por sus antiguas disensiones. Temeroso pues Cicerón intentó primero pasar de legado con Dolabela a la Siria, pero habiéndole rogado lo que después de Antonio iban a ser cónsules Hircio y Pansa, varones de probidad y amantes de Cicerón, que no los abandonase, pues le ofrecían oprimir a Antonio si él se quedaba. No creyéndolos del todo, ni tampoco dejándolos de creer, no hizo ya cuenta de Dolabela, y diciendo a Hircio que se iba a pasar el estío en Atenas, y que cuando hubiesen entrado en su cargo volvería, sin más autorización se dispuso para aquel viaje.
Hubo detenciones en la navegación y llegando desde Roma nuevos rumores cada día a medida de su deseo, que en Antonio se notaba grande mudanza, que todo lo hacía y disponía por medio del Senado, y que no faltaba otra cosa que su presencia para que los negocios se pusieran en el mejor orden. Reprendiéndose a sí mismo de sus reales temores, regresó otra vez a Roma, y lo que es por lo pronto, no le salieron vanas sus esperanzas, porque fue tanto el gentío que con el gozo y el deseo salió a recibirle, que casi se consumió todo el día a la puerta en abrazos y salutaciones. Mas al día siguiente, congregando Antonio el Senado y pasándole aviso, no concurrió, sino que se quedó en cama, excusándose con que estaba fatigado del viaje. Pero a lo que parece, lo que verdaderamente lo detenía era el temor de alguna acechanza por cierta indicación y sospecha que se le había dado en el camino. Antonio se mostró muy ofendido de esta calumnia e iba a enviar soldados con orden de que lo trajeran o le quemaran la casa. Pero instándole y rogándole muchos, se convino en que sólo le tomaran prendas. De allí en adelante se pasaban de largo cuando se encontraban, sin decirse nada el uno al otro, y estaban en mutuas sospechas, hasta que habiendo llegado de Apolonia César, el joven, admitió la herencia del otro César, y por 25 cuentos de dracmas que Antonio tenía en su poder, de los bienes de éste, se indispuso con él. En consecuencia de esto, Filipo, que estaba casado con la madre del nuevo César, y Marcelo con la hermana, habiéndose dirigido con aquel joven a Cicerón, se convinieron en que se prestarían mutuamente, Cicerón a éste en el Senado y ante el pueblo el poder que nace de la elocuencia y la política, y éste a Cicerón la seguridad que dan las riquezas y las armas, pues ya tenía aquel joven a sus órdenes no pocos de los que habían hecho la guerra con César, además de que se tiene, por cierto, haber entrado Cicerón con un vivo deseo en la amistad de César, porque, según parece, en vida todavía de Pompeyo y Julio César, se desfiguró en sueños a Cicerón que llamaba al Capitolio a algunos hijos de los senadores, con el objeto de que Júpiter designara a uno de ellos por caudillo de Roma, que los ciudadanos estaban en grande expectación alrededor del templo y aquellos niños en toga pretexta sentados a la puerta. Abrióse ésta repentinamente y los niños se fueron, levantando de uno en uno, y dieron la vuelta alrededor de la estatua del dios, que los estuvo mirando atentamente y los despidió descontentos. Mas luego que éste se le acercó, alargó la diestra y dijo: Romanos, éste dará fin a la guerra civil, siendo vuestro caudillo. Habiendo pues tenido Cicerón este ensueño, se dice que retuvo y conservó viva la imagen del niño, aunque no sabía quién era, pero habiendo bajado al día siguiente al campo de Marte, cuando los jóvenes volvían de ejercitarse, este fue el primero que vio, cual en el sueño se había ofrecido a su imaginación, y admirado le preguntó quiénes eran sus padres. Era su padre Octavio, no de los más ilustres, y su madre Asia, sobrina de César, por lo que no teniendo éste hijos, le dejó por su testamento su hacienda y su casa. Desde entonces dicen que Cicerón veía con gusto a este niño y le mostraba afecto, y él correspondía a sus demostraciones porque hacía también la casualidad que había nacido el año en que Cicerón fue cónsul. Estas eran las causas que públicamente se daban, pero al principio el odio a Antonio y después su carácter, que no podía resistir a la ambición, fueron los verdaderos motivos que le unieron a César, creyendo que ganaba para la República el poder de éste, pues se le presentaba tan dócil y sumiso que le llamaba padre. Disgustaba esto de tal manera a Bruto que en sus cartas a Ático se queja agriamente de Cicerón, a causa de que, adulando a César por miedo de Antonio, era claro que en vez de procurarse libertad para la patria, sólo buscaba para sí un señor más benigno y humano. Mas a pesar de esto, Bruto se llevó consigo al hijo de Cicerón, que se hallaba en Atenas, oyendo las lecciones de los filósofos, y dándole mando, le confió algunos encargos que desempeñó con el mejor éxito. Llegó entonces a lo sumo en Roma el poder de Cicerón, y viniendo al cabo de cuanto se propuso, oprimió a Antonio y lo obligó a salir de la ciudad, enviando a los dos cónsules Hircio y Pansa a hacerle la guerra, y obtuvo del Senado que decretara a César las fases y todo el aparato imperatorio, como que combatía por la patria.
Mas como vencido Antonio y muertos en la guerra ambos cónsules, todo el poder se acumulase en César. Temiendo el Senado a un joven a quien tan decididamente favorecía la fortuna, trató de apartar de él las tropas con honores y con dádivas, y debilitar así su poder, bajo el pretexto de que la República no necesitaba de defensores una vez que Antonio había huido. Temió con esto César y envió quien rogara y persuadiera a Cicerón que procurara para ambos juntos el consulado y que dispusiera de todo como le pareciese, apoderándose de la autoridad y tomando bajo su dirección a aquel joven que sólo apetecía adquirir algún nombre y gloria. Confesó el mismo César que, temiendo verse arruinado y considerándose en peligro de que le dejaran solo, echó mano en tal apuro de la ambición de Cicerón, moviéndole a que pidiera el consulado en el concepto de que él le daría todo favor y auxilio. Enloquecido entonces y sacado de tino Cicerón, un anciano por aquel mozo, y engañado para que le ayudara en los comicios y le pusiera bien con el Senado, desde luego incurrió en la reprensión de sus amigos, y a bien poco conoció él mismo que se había perdido, y había hecho traición a la libertad de la patria, porque luego que aquel joven vio tan acreditado su poder y se posesionó del consulado, al punto dio de mano a Cicerón, y hecho amigo de Antonio y Lépido, juntando en uno el poder de los tres, partió con ellos la autoridad, como pudiera haber partido una posesión. Proscribieron de muerte sobre 200 ciudadanos, siendo la proscripción de Cicerón la que produjo entre ellos los mayores altercados, por cuanto Antonio no se daba a partido, sino moría el primero. Lépido se adhería a Antonio y César se oponía a ambos. Tuvieron ellos solos, sobre esto, juntas reservadas cerca de Bolonia por 3 días, reuniéndose en un sitio próximo al campamento cercado del río. Dícese que habiéndose César mantenido firme en la lid por Cicerón los 2 primeros días, cedió por fin al tercero, abandonándole traidoramente. La composición y compensación fue de esta manera. César hizo el sacrificio de Cicerón, Lépido el de su hermano Paulo y Antonio el de Lucio César, que era tío suyo de parte de madre. Hasta este punto la ira y el furor los hizo perder la razón, no dejando duda de que el hombre es la más cruel de todas las fieras cuando a las pasiones se une el poder. Mientras esto pasaba, Cicerón residía en sus campos de Túsculo, teniendo en su compañía a su hermano. Luego que supieron las proscripciones, determinaron trasladarse a Astur, posesión litoral del mismo Cicerón, y desde allí pasar a la Macedonia, a ponerse al lado de Bruto, porque las voces que corrían era de que se hallaba con fuerzas superiores. Caminaban en literas muy abatidos con la pesadumbre, y parándose en el camino, puestas las literas una en par de la otra, se lamentaban juntos de su suerte. El más desalentado era Quinto, a quien afligía además la idea de la falta de prevenciones, porque no había tenido tiempo para tomar nada en casa, y aun Cicerón era bien poco lo que consigo llevaba. Parecióles, pues, que sería lo mejor apresurar Cicerón su fuga y que Quinto se volviese para proveerse en casa de lo necesario. Así se determinó y abrazándose uno a otro, entre sollozos y lamentos, se despidieron, y Quinto, denunciado vilmente de allí a pocos días por sus esclavos a los matadores, recibió de estos la muerte y con él su hijo. Cicerón, conducido a Astur, y encontrando allí un barco, subió en él al punto y a vela navegó hasta Cirsellos. Allí, queriendo los pilotos hacerse otra vez al mar, o por temor de la navegación, o por no haber perdido enteramente la confianza en César, saltó en tierra y anduvo por ella 100 estadios, encaminándose a Roma, pero con nuevas dudas mudó de propósito y se dirigió otra vez hacia el mar. Cogióla en la noche y la pasó en las mayores dudas y aflicciones, sin saber qué partido tomar, tanto que llegó a resolver introducirse secretamente en casa de César y dándose a sí mismo muerte ante Lara, concitar contra él la ira de los dioses, pero le retrajo de esta idea el temor de los tormentos, si por accidente le echasen mano. Ocurriéronle otros muchos pensamientos, mudando de dictamen a cada punto, y por fin volvió a ponerse en manos de sus esclavos para que por mar le llevasen a Cayeta, donde tenía posesiones y un asilo excelente en el estío,
Cuando los vientos cerecías soplaban dulcemente, habiendo en aquel mismo sitio un templete de Apolo sobre el mar. Levantáronse de muchos cuervos que graznando se dirigieron al barco de Cicerón cuando le impelían a tierra con los remos, y colocándose en la antena de una y otra parte, unos graznaban y otros picoteaban los cabos de las maromas, señal que a todos pareció funesta. Saltó pues en tierra Cicerón y marchando a la quinta se acostó para descansar. Muchos de los cuervos se posaron en la ventana graznando desconcertadamente, y uno de ellos, bajándose al lecho donde Cicerón reposaba con la cabeza cubierta, le destapó la cara, retirando suavemente la ropa con el pico. Los esclavos que esto vieron tuvieron a menos el ser tranquilos espectadores de la muerte de su señor, y que una fiera le diera auxilio y cuidara de él cuando injustamente era maltratado, y ellos no hiciesen nada para salvarle, por lo que ya rogándole y ya poniéndole por fuerza en la litera, volvieron a conducirle hacia el mar. Llegaron en esto los matadores que eran el centurión Herenio y el tribuno Popilio, a quien había defendido Cicerón en causa de parricidio, trayendo consigo algunos ministros. Como hubiesen encontrado cerradas las puertas, las quebrantaron, y no encontrando a Cicerón, ni dándoles noticia ninguna de él, los que allí habían quedado, se refiere que un mozuelo, educado por Cicerón en las letras y ciencias liberales, y que era liberto de su hermano Quinto, llamado Filólogo, dijo al tribuno que la litera marchaba por las calles sombreadas con árboles hacia el mar, con lo que el tribuno dio a correr a tomar la salida. Pero sintiendo a este tiempo Cicerón que Herencio se acercaba corriendo por el camino que llevaba, mandó a los esclavos que parasen allí la litera. Entonces, llevándose como lo tenía de costumbre en la mano izquierda la barba, miró de hito en hito a los matadores, teniendo el cabello crecido y desgreñado, y muy demudado el semblante con la demasiada agitación y angustia, de manera que los más se cubrieron el rostro al ir Herenio a darle el golpe fatal, y se le dio, habiendo alargado el mismo Cicerón el cuello desde la litera. Tenía entonces la edad de 64 años, cortóle por orden de Antonio la cabeza y las manos, con que había escrito las Filípicas, porque Cicerón intituló Filípicas las oraciones que escribió contra Antonio, y hasta el día de hoy aquellas oraciones conservan este nombre. Cuando estos miembros fueron traídos a Roma, se hallaba Antonio celebrando los comicios consulares, y al oír la relación y verlos, exclamó: «Ahora que no haya más proscripciones», y la cabeza y las manos las hizo poner sobre lo que formaba barandilla en la tribuna. Espectáculo terrible para los romanos, en el que no tanto era el rostro de Cicerón lo que veían, como la imagen del ánimo de Antonio, el cual tuvo, sin embargo, en estos sucesos, un sentimiento laudable, que fue el de haber hecho entrega del liberto Filólogo a Pomponia, mujer de Quinto. Esta, luego que le tuvo en su poder, además de otros castigos con que le atormentó, le fue cortando poco a poco las carnes, las asó y se las hizo comer, porque así es como lo refieren algunos historiadores, aunque el liberto del mismo Cicerón, Tirón, ni memoria siquiera hace de la traición de Filólogo. Se me ha asegurado que algún tiempo después, entrando César en la habitación de uno de sus nietos, lo encontró con un libro de Cicerón en la mano, y que asustado trató de ocultarle debajo de la ropa, que advertido esto por César, le tomó y habiendo leído en pie una gran parte de él, se le volvió a aquel joven diciéndole: «Varón docto, hijo mío, varón docto, y muy amante de su patria». Poco más adelante venció César a Antonio, y siendo cónsul, nombró por su colega al hijo de Cicerón, en cuyo consulado hizo el Senado quitar las estatuas de Antonio, anuló todos los honores que se le habían concedido y decretó que en adelante ninguno de la familia de los Antonios pudiera tener el nombre de Marco. Por este medio parece que una superior providencia reservó para la casa de Cicerón el fin del castigo de Antonio. Fin de la sección 36. Sección 37 de Las vidas paralelas, tomo 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Las vidas paralelas, tomo 4, de Lucio Mestrio Plutarco, traducido por Antonio Ranz Romanillos. Comparación de Demóstenes y Cicerón.
Acerca de Demóstenes y Cicerón, lo que dejamos escrito es cuanto ha llegado a nuestro conocimiento que sea digno de memoria, y aunque no es nuestro ánimo entrar en la comparación de la facultad del decir de uno y del otro, nos parece no debe pasarse en silencio que Demóstenes, cuanto talento tuvo, recibido de la naturaleza y acrecentado con el ejercicio, todo lo empleó en la oratoria, llegando a exceder en energía y vehemencia a todos los que compitieron con él en la tribuna y en el foro, en gravedad y decoro a los que cultivaron el género demostrativo, y en diligencia y arte a todos los sofistas. Mas Cicerón, hombre muy instruido y que a fuerza de estudios sobresalió en toda clase de estilos, no sólo nos ha dejado muchos tratados filosóficos al modo de la escuela académica, sino que aún en las oraciones escritas para las causas y las contiendas del foro se ve claro su deseo de ostentar erudición. Pueden también deducirse las costumbres de uno y otro de sus mismas oraciones, porque Demóstenes, aspirando a la vehemencia y a la gravedad, fuera de toda brillantez y lejos de chistes, no olía al aceite como le motejó Píteas, sino que de lo que daba indicio era de beber mucha agua, de poner sumo trabajo y de austeridad y acrimonia en su conducta. Y Cicerón, inclinado a ser gracioso y decidor, hasta hacerse jugular, usando muchas veces de ironía en los negocios que pedían diligencia y estudio, y empleando en las causas los chistes sin atender a otra cosa que sacar partido con ellos, solía desentenderse del decoro como en la defensa de Celio, en la que dijo: no ser extraño que entre tanta opulencia y lujo se entregara a los placeres, porque no participar de lo que se tiene a mano es una locura, especialmente cuando filósofos muy afamados ponen la felicidad en el placer. Dícese que acusando Catón a Murena, le defendió Cicerón siendo cónsul, que por mortificar a Catón satirizó largamente la secta estoica a causa de sus proposiciones sentenciosas, llamadas paradojas, causando esto gran risa en el auditorio y aun en los jueces, y que Catón sonriéndose dijo sin alterarse a los circunstantes: «Qué ridículo cónsul tenemos, ciudadanos». Parece que Cicerón era naturalmente formado para las burlas y los chistes, y que su semblante mismo era festivo y risueño, cuando en el de Demóstenes estaba pintada siempre la severidad y la meditación, a las que entregado una vez no le fue ya dado mudar, por lo que sus enemigos, como dice él mismo, le llamaban molesto e intratable. También se ve en sus escritos que el uno no tocaba en las alabanzas propias, sino con tiento y sin fastidio, y sólo cuando podía convenir para otro fin importante, siendo fuera de este caso reservado y modesto. Pero el desmedido amor propio de Cicerón de hablar siempre de sí mismo descubre una insaciable ansia de gloria, como cuando dijo: «Cedan las armas a la docta toga, y el laurel triunfal a la elocuencia». Finalmente no solo celebra sus propios hechos, sino aún las oraciones que ha pronunciado o escrito, como si su objeto fuese competir juvenilmente con los oradores y Sócrates y Anaxímenes, y no atraer y dirigir al pueblo romano. Grave y altivo, poderoso en armas, y a sus contrarios iracundo y fiero, es verdad que en los que han de gobernar se necesita la elocuencia, pero deleitarse en ella y saborear la gloria que procura no es de ánimos elevados y grandes. En esta parte se condujo con más decoro y dignidad Demóstenes, quien decía que su habilidad no era más que una práctica, pendiente aún de la benevolencia de los oyentes, y que tenía por iliberales y humildes como lo son en efecto a los que en ella se vanaglorian. La habilidad para hablar en público e influir por este medio en el gobierno fue igual en ambos, hasta el extremo de acudir a valerse de ellos los que eran árbitros en las armas y en los ejércitos, como de Demóstenes, Cares y Diopeites y Leóstenes, y de Cicerón, Pompeyo y César Octavio, como éste lo reconoció en sus comentarios a Agripa y Mecenas. Por lo que hace a los que más descubre y saca a la luz la índole y las costumbres de cada uno, que es la autoridad y el mando, porque pone en movimiento todas las pasiones y da ocasión a que se manifiesten todos los vicios. A Demóstenes no le cupo nada de esto, ni tuvo en que dar muestra de sí, no habiendo obtenido cargo ninguno de algún viso, como que ni siquiera fue uno de los caudillos del ejército que él mismo hizo levantar contra Filipo. Mas Cicerón fue de cuestor a la Sicilia y procónsul a la Capadocia, y en un tiempo en que la codicia andaba desmandada,
y estaba recibido que los que iban de generales y caudillos, ya que el hurtar fuera mal visto, se ejercitasen en saquear, no vituperando por tanto el que tomasen, sino mereciendo gracias el que lo ejecutaba con moderación. Dio ilustres pruebas de su desinterés y desprendimiento y también de su mansedumbre y probidad. En Roma mismo, siendo cónsul en el nombre, pero ejerciendo en la realidad autoridad de emperador y dictador con motivo de la conjuración de Catilina, hizo verdadera la profecía de Platón de que tendrían las ciudades treguas en sus males, cuando por una feliz casualidad, un grande poder y una consumada prudencia concurriesen en uno con la justicia. La fama culpa a Demóstenes de haber hecho venal la elocuencia, escribiendo secretamente oraciones para Formión y Apolodoro, en negocio en que eran contrarios, y le desacredita por haber percibido dinero del rey y por haber sido condenado a causa de lo ocurrido con Harpalo. Cuando quisiéramos decir que todo esto fue inventado por los que escribieron contra él, que no fueron pocos, todavía no tendríamos medio ninguno para hacer creer que no había visto con ojos codiciosos los presentes que por obsequio y honor le hacían los reyes, ni esto era tampoco de esperar de quien daba a logros sobre el comercio marítimo. Pero en cuanto a Cicerón, ya tenemos dicho que habiéndole hecho ofertas y ruegos para que recibiese presentes, los sicilianos cuando fue edil, el rey de Capadocia cuando estuvo de procónsul y sus amigos al salir a su destierro, los resistió y repugnó en todas estas ocasiones. De los destierros, el de uno fue ignominioso, teniendo que ausentarse por usurpación de caudales, y el del otro fue muy honroso, habiéndosele atraído por haber cortado los vuelos a hombres malvados. Peste de su patria, así del uno nadie hizo memoria después de su partida, y por el otro mudó el senado de vestido, hizo duelo público y resolvió que no se diese cuenta de negocio ninguno hasta haberse decretado la vuelta de Cicerón. Mas por otra parte, éste en el destierro nada hizo, pasándolo tranquilamente en Macedonia. Pero para Demóstenes el destierro vino a hacerse una de las más ilustres épocas de su carrera política, porque trabajando en unión con los griegos, como hemos dicho, y haciendo despedir a los legados de los macedonios, recorrió las ciudades, mostrándose en un infortunio igual mejor ciudadano que Temístocles y Alcibíades. Restituido que fue, volvió a su antiguo empeño y perseveró haciendo la guerra a Antípatro y los macedonios. Mas a Cicerón le echó en cara a Lelio en el Senado que pretendiendo César se le permitiese contra ley pedir el consulado cuando todavía no tenía barba, se estuvo sentado sin hablar palabra, y Bruto le escribió increpándole que había fomentado y criado una tiranía mayor y más pesada que la que ellos habían destruido. Últimamente, en cuanto a la muerte, bien era de comparecer un hombre anciano, llevado a causa de su cobardía de acá para allá por sus esclavos, a efecto de esconderse y huir de una muerte que por la naturaleza no podía menos de amenazarle de cerca, y muerto al cabo, lastimosamente, a manos de asesinos, pero en el otro, aunque se hubiese abatido un poco al ruego, siempre es laudable la prevención y conservación del veneno, y más laudable el uso, porque no prestándole asilo el Dios, como quien se acoge a mejor ara, se sustrajo a sí mismo de las armas y las manos de los satélites, burlándose de la crueldad de Antípatro. Fin de la sección 37. Fin de las vidas paralelas, tomo 4, de Lucio Mestrio Plutarco, traducido por Antonio Ranz Romanillos.